15:40 y ya lo anunciamos en varias ocasiones. Hoy vamos a seguir en Comunicante de hoy, pero nos metemos de lleno y además justamente el entrevistado nos va a poder desasnar no solamente de la ley de glaciares, sino también de lo que está al tanto seguramente de lo que pasó ayer en la legislatura porteña, porque es un porteño de ley, es abogado especializado, lo llamamos muchas veces por cuestiones de la ciudad y en este caso lo contactamos en primer lugar porque fue uno de los oradores que estuvo en las audiencias públicas entre el 25 y 26 de marzo en el Congreso, aunque fueron insuficientes, no bastaron y la mayoría no pudo exponer. Bueno, Jonathan Valdivieso, que lo tenemos en línea, el doctor Jonathan Valdivieso lo pudo hacer, así que nos vamos a sacar todas las dudas de esta ley que fue aprobada. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes, gracias por la invitación. No, gracias a vos, te venimos buscando porque, bueno, en primer lugar, felicitaciones porque fuiste uno de los elegidos, por lo menos pudiste exponer tu punto de vista y, bueno, lo mereces. No fue muy claro el criterio de selección, pero en este caso estoy muy de acuerdo con que te hayan elegido para que des el punto de vista. Como decíamos, sos porteño, pero sabes muchísimo de materia ambiental. Así que, bueno, para quienes nos están oyendo, ¿de qué tenemos que tener miedo y si nos podemos quedar tranquilos con algo con respecto a esta ley de glaciares? Bueno, lamentablemente no es un orgullo haber sido uno de los privilegiados que habló, ¿no? Porque como bien decías, los diputados de las presidentes de las comisiones no establecieron ningún criterio claro de cómo se eligieron esas personas y es una situación muy incómoda haber hablado mientras más de 100.000 personas no pudieron hablar. Sí, en una audiencia eso, que podía haber pasado de ser la audiencia histórica a nivel de la historia de la humanidad, por la cantidad de participantes inscritos, terminó siendo toda una mera formalidad y una burla democrática para la población, que obviamente anticipaba lo que terminó pasando, ¿no? Donde la mayoría de los diputados del Congreso no le importó la reserva de agua dulce, no le importó las cuencas hídricas, no le importaron la biosfera y terminaron votando una ley meramente útil para las grandes corporaciones mega mineras en este contexto de un extractivismo que se profundiza a nivel mundial. La decisión del Congreso, que luego ya se promulgó inmediatamente por el Poder Ejecutivo, pone en riesgo el agua dulce que abastece a 36 cuencas en todo el país, de donde en territorios donde viven más de 7 millones de personas, en lugares donde, como en la Patagonia, están sufriendo grandes incendios masivos y que justamente necesitan del agua para que no aumente el estrés hídrico y los incendios en esa zona. Así que estamos en una situación muy alarmante, donde la ley de glaciares prácticamente ha sido derogada y va a quedar a discrecionalidad absoluta de los gobernadores cordilleranos qué glaciar se protege no y qué actividades se realiza no, con la excusa de que previo a cada explotación megaminera se va a hacer una evaluación de impacto ambiental, como si eso en Argentina asegurara algo. En más de mis 20 años que vengo tratando cuestiones ambientales, nunca vi un estudio y evaluación de impacto ambiental que sea impulsado por un gobierno o una empresa que haya dado negativo. Nunca un estudio ha dicho esta actividad no se puede hacer porque afecta al ambiente. Jamás, ¿no? Porque las consultoras son pagadas por las empresas o por los estados que quieren hacer la explotación y terminan diciendo cualquier cosa con tal de que esa explotación avance, y así hemos visto como la gran mayoría de la mega minera están contaminando ríos, contaminando suelos, como esa contaminación perdura durante décadas y el gobierno no se ocupa de saldarlas, y además son pasivos que tenemos que pagarlos todos los argentinos y tenemos que remediarlos. Esa es la situación de la Argentina, una situación donde el propio Congreso lo ha demostrado, no hay una corrupción generalizada donde ya no se vota con criterios nacionales, menos ambientales o sustentables, sino que se vota con los retornos, dádivas, privilegios que vemos en cada funcionario que están trayendo a la luz todos los hechos de corrupciones que tienen. Sí, bueno, dijiste varias cuestiones importantes. Primero, aquí mi compañero me preguntaba, bueno, todo lo que decís es importante, pero me quiero parar en algunas cuestiones. Mi compañero me preguntaba qué es lo que cambia, lo más importante, bueno, justamente que las
provincias sean quien puedan decidir el futuro de estas zonas, lo cual no es nada menor porque, bueno, sabemos que, por ejemplo, en San Juan y en otras también estaban muy de acuerdo, ¿no?, con la explotación minera, calculo que van a crear empleos, que, bueno, la cuestión es que quede en manos no de todos los argentinos, sino de las provincias, en este caso preocupa, y bueno, y después obviamente lo que vos decías, ¿no? Obviamente también estamos en un contexto de corrupción y de varias cuestiones que también, ¿no?, trasciende todo y también trasciende esto, y lo que vos decías también acerca, sí, yo te elogiaba, perdón, pero bueno, porque digamos, creo que fui, de los nombres que vi, fue uno de los pocos que leí, dije, bueno, qué bueno que lo han llamado a Jonathan, porque te conozco hace tiempo y sé que sabés, pero sí, también te entiendo tu incomodidad, porque obviamente todos los que quedaron afuera, la verdad, en el criterio de selección nunca se entendió, y podría haber sido, es verdad, creo que una audiencia histórica y hasta de un récord mundial, porque la verdad que la cantidad de inscriptos, y sin embargo quedó en la nada, ¿no?, porque participaron muy pocos, no se tuvo en cuenta. Entonces, bueno, todo eso lo quería destacar porque me parece muy importante. Y bueno, y preguntarte también, como abogado que sos, porque se está diciendo mucho esto, ¿no? ¿Qué va a pasar? Porque está bien, la ley está aprobada, pero violaría la Constitución y el artículo donde habla de la potestad que tenemos de vivir en un ambiente digno, no del derecho a vivir en un ambiente digno. Ahora, ¿qué va a pasar con esto? Se aprobó, sí, pero ¿va a llevarse a cabo o termina judicialmente todo? A ver, la judicialización ya es evidente, ¿no? Ya se está produciendo. Sí. La ley aprobada tiene vicios de cómo fue sancionada. Todas las irregularidades de la audiencia pública es una violación a derechos políticos de la población que no pudieron expresarse. Uh-huh. Esa violación de derechos genera la nulidad de la audiencia y la nulidad de todo lo que pasó después de la audiencia. Así que aquí la ley tiene un vicio de cómo fue votada. Y luego tiene un vicio que se llama por el contenido sustancial o de fondo, que es lo que determina la ley de ayer y que justamente pone en peligro ambientes tan necesarios para la reserva de agua dulce en el país y que son estratégicos, y que además implica una regresión con respecto a la normativa anterior. La normativa anterior establecía una protección absoluta de los glaciares y de los ambientes periglaciares, y una prohibición también absoluta de las actividades que se podían hacer sobre su superficie. Entonces había una protección máxima. Esa protección ha sido flexibilizada y queda a discrecionalidad de los gobernadores. Sí. Esa es una regresión ambiental, ¿no? Y a nivel internacional está prohibido una vez que el Estado te reconoce ciertos derechos ambientales y reconoce la protección de ciertos ambientes, no se puede dar marcha atrás. Claro. Salvo justificaciones excepcionales, que en este caso no lo hay, ¿no? La justificación es el dinero, la justificación es los retornos y la corrupción. Esas justificaciones a nivel jurídico no tienen ningún tipo de validez. Así que la ley también, por su contenido, está violando la Constitución, principios internacionales, y por ese motivo se han presentado ya varias acciones judiciales. Sí. Se presentaron varias acciones judiciales que cuestionaron en su momento cómo se llevó a cabo la audiencia pública, y ahora, una vez que se sancionó, ya se presentaron 3 demandas contra la ley. Una demanda que se presentó por Greenpeace, una demanda que se presentó por una serie de organizaciones ante la Corte Suprema, y una demanda que se presentó en el Juzgado Federal de La Pampa, impulsada por el gobernador de La Pampa, la Universidad de La Pampa y también otras asociaciones ambientales. Así que hay 3 demandas en camino, además de las otras demandas colectivas que en una de ellas presentamos nosotros, que cuestionaban la legalidad de la audiencia, ¿no? Así que todas esas demandas, ahora la justicia tendrá que ver si las acumula o no, cuáles avanzan, sí, para terminar definiendo la legalidad o no de esta nueva ley. Bueno, recuerdo que Greenpeace ya lo decía, ¿no? Se apruebe o no se apruebe, porque se sabía que los números los tenía el oficialismo. Bueno, igual esto no va a quedar así porque vamos a iniciar, vamos a seguir por el camino judicial, así que eso ya de alguna manera, por eso te lo preguntaba, se sabía, ¿no? Y bueno, creo que también se puede hacer un paralelismo, está bien, son temas diferentes, pero con lo que pasa con la reforma laboral, también fue aprobada,
creo que por una cuestión de mostrarse fuertes políticamente, se muestran fuertes políticamente tratando de aprobar estas leyes que, bueno, hay mucho desacuerdo, pero bueno, la aprueban, pero después al final hay que ver, porque como violan ciertas cuestiones constitucionales e internacionales, al final, bueno, obviamente pasa lo que estás narrando. Así es. Ahora serán todas cuestiones procesales, claro, a nivel judicial, ¿no? De cómo se ordenan todos estos amparos colectivos, cuál es el primer amparo colectivo que se registra en el registro de amparo colectivo para que sea el que termina acumulando todas las cuestiones. Acá hay un tema muy importante, ¿no? En la causa previa de Glaciares, la Corte había exigido que haya un emprendimiento concreto, ¿no? Que se discuta el emprendimiento concreto en el marco de la ley. Pero acá tenemos ya violaciones concretas, justamente, y no hay que soslayar, que son las 100.000 personas que no pudieron hablar. 100.000 personas que fueron convocadas a hablar y de un momento a otro le dijeron no podés hablar, ¿no? Y esa es la gran ilegalidad de la audiencia pública. No se puede cambiar las reglas de juego democráticas de acuerdo a los intereses del gobierno, ¿no? Si te convocan a la audiencia pública y te dicen vas a hablar y tenés 5 minutos, eso ya es un derecho adquirido. Seguro. Diciendo, va a mandar un escrito. Sí, subí un video. Ahora tenés 4 minutos, ¿no? Ponemos a gente que no sabía inscrito a hablar. Todo un mamarracho. Sí, un mamarracho, sí, la verdad que no hay otra manera de describirlo. Bueno, te quiero correr para el ámbito de la ciudad, pero bueno, justamente hablando de lo ambiental, estás al tanto seguramente, lo doy por descontado, que se está tratando el código ambiental en la ciudad. El otro día hablábamos con el diputado Alejandro Grillo, y bueno, obviamente que hablábamos de esta audiencia pública que no le sirvió a nadie, y mucho menos a nosotros, a los ciudadanos que nos interesa el medio ambiente, pero nos decía, bueno, lo positivo es que vimos muchísimo entusiasmo de gente que se anotó, así que esperamos ahora llevar el tema a todas las comunas, que todos participen también en la confección del primer código ambiental de la ciudad de Buenos Aires. ¿Vos cómo lo ves? Es una historia larga. Nosotros presentamos un amparo donde ganamos en la justicia en primera y segunda instancia, justamente que había una omisión de la legislatura en aprobar el código ambiental, ¿no? Claro. Es un mandato constitucional del año 1996. A raíz de eso la legislatura empezó a estar en falta. Con esa sentencia empezó a estar en falta y ya lo estaba antes de que no tengamos un código ambiental. Pero además no era una cuestión meramente de formalidad, ¿no? De decir, juntemos todas las leyes ambientales y las pongamos en un código. Era una cuestión que tenía que ver con la violación de la participación. Porque hasta que no hubiera un código ambiental, el gobierno interpretaba que la modificación de cualquier ley ambiental no exigía audiencia pública. Porque la Constitución de la ciudad decía, toda modificación del código tiene que tener audiencia pública, pensando en la Constitución de que la legislatura no se iba a demorar 30 años en sancionar un código, ¿no? Pensaba que lo iba a sancionar a los 2 años, y por lo tanto todas las leyes ambientales iban a estar en ese código y cualquier modificación del código iba a tener audiencia pública. Como no votaron en el código, todas las modificaciones del 96 hasta ahora de leyes ambientales se hicieron sin audiencia pública. Claro. Entonces la necesidad de que haya un código ambiental ahora, era para quitar... ¿Cuánto código urbanístico y modificación hubo y ningún código ambiental, no? O sea, ya eso es un título, ¿no? De cuáles son las prioridades. Para evitar que todo código ambiental va a tener una visión de ciudad distinta, sí, ¿no? Y va a ser un concepto, una restricción justamente al avasallamiento del mercado inmobiliario, la impunidad que tiene lo inmobiliario actualmente en la ciudad. Entonces, obviamente no quieren votar ese código ambiental. Sí, seguro, pero bueno, me causa mucha, digamos, ¿no? Esto es totalmente ilustrativo. Hablamos del código de planeamiento, código urbanístico, ¿no? Eso sí, se habló, se modificó, se apresuró, y código ambiental recién, bueno, vamos a tratar de saldar una deuda pendiente de 1996 recién ahora, así que eso ya habla, las fechas hablan por sí solas. Jonathan, te quería preguntar, bueno, ¿cómo ves este año político? Bueno, obviamente teniendo en cuenta el código ambiental y las demás cuestiones. Ayer hubo una sesión, la primera después de la apertura de sesiones ordinarias. Este año político en la legislatura porteña, ¿qué expectativas tenés? ¿Qué te parece que va a pasar? Mira, la legislatura desde que asumió Jorge Macri está paralizada. Y no solamente por responsabilidad de Jorge Macri, ¿no? En la ciudad están pasando millones de cosas, hay desalojo todos los días, hay regalos de $200 millones a los bancos, hay una limpieza social,
problema de transporte, ¿no? Es una hecatombe la ciudad, y no solamente por la macroeconomía, sino por la gestión de la ciudad, y la legislatura está totalmente borrada. Hay un desapego total con lo que vive la ciudadanía día a día. Recién ahora, estamos ya a mediados de abril, recién se están formando las comisiones, se viene el Mundial, no van a sesionar, ¿no? Van a sesionar por el año. Es toda una locura lo que pasa en la ciudad. Y mientras tanto le dejan hacer a Jorge Macri todo lo que está haciendo. Jorge Macri le va a regalar $200 millones a 16 proyectos, principalmente de bancos en el microcentro. Eso equivale a 4.500 viviendas que Jorge Macri le va a regalar a través de crédito fiscal a estos bancos, ¿no? Como si los bancos necesitaran dinero. Jorge Macri habla de que no quiere poner plata en las villas para dar a la clase media, y la clase media pueda tener viviendas, pero al final se la termina dando los bancos, ¿no? Yo no sabía que cuando Jorge Macri decía que quería solucionar el tema habitacional de la clase media, para estar hablando de los bancos, justamente. No, $200 millones gratis. Y es un caso extraordinario que manifiesta la corrupción urbanística de la ciudad, que es el edificio de Plata. El banco hipotecario, que el dueño es Eduardo Einstein, dueño de IRSA, compró por $68 millones el edificio de Plata. Y ahora Jorge Macri le va a regalar $72 millones. Es decir, perdimos un edificio emblemático con protección patrimonial, una manzana entera en pleno microcentro a cambio de nada. De nada. Es decir, es más, le terminamos dando $3 millones más a IRSA por haberse quedado con una manzana que era de todos los porteños. Es una locura, nadie habla, ningún legislador se mete en el tema, los medios no hablan, y es una corrupción alarmante. Lo de Adorni es gravísimo, pero esto ya es una distopía legal que no debería pasar desapercibido. Sí, no, tal cual, ¿no? Ese edificio donde pueden funcionar tantas cosas, capacitaciones, inclusive hasta ministerio, ¿no? O lo que sea, pero algo que sea para digamos, de servicio, de atención al público, atención a los porteños, creo que debe tener de las mejores. Lo grave es que lo perdimos por nada. Es decir, lo perdimos, lo regalamos. Sí. No es que ni siquiera lo vendimos, sino que ahora se lo estamos regalando prácticamente al banco hipotecario. Sí, me tenés que mandar, vamos a hacer una nota especialmente de eso, Jonathan. Bueno, vos seguís trabajando, tienen un gran equipo junto al movimiento, ¿no? La ciudad somos quienes la habitamos, este observatorio del derecho a la ciudad, además de opiniones, tienen mucha data, mucha investigación, así que siempre nos gusta hablar con ustedes en todas las materias, en la materia ambiental, en la materia de vivienda, así que ¿hay alguna página en donde podemos ver algunas de sus investigaciones y demás, además de llamarte muy seguido? Sí, en nuestra página web de observatorio, que es www.observatoriociudad.org. Bueno, muchas gracias, Jonathan. Yo te preguntaba en cuanto a nivel político, porque sí, es verdad que está, pero si, como hay nuevas mayorías y pensás que eso puede llegar a destrabar o puede la oposición convocar a sesiones, ¿no? Porque se habla de esto, ¿puede cambiar un poco el tablero o te parece que va a seguir todo paralizado a nivel político? No, debe haber cambiado el tablero hace rato. La oposición tiene casi 30 votos y más, y hace algunas movidas, ¿no? Esa es la mayoría de la legislatura, pero extraordinariamente está paralizada la legislatura, ¿no? Entonces ahí la oposición no está funcionando, que eso es lo alarmante. Sí. Bueno, gracias, Jonathan, siempre un gusto hablar con vos. No, por favor, gracias por la invitación y a disposición. Hablábamos con Jonathan Valdivieso, abogado, justamente lleva adelante el Observatorio del Derecho a la ciudad somos quienes la habitamos, este movimiento, y sabe muchísimo, por eso de Glaciares, y también la verdad que del Ciudadano no íbamos a desperdiciar la nota, le teníamos que preguntar.